pasada? Abraham. Vimos la vida de Abraham y la semana pasada vimos 6 principios de la vida de Abraham que ahorita los vamos a repasar. Pero vemos el primer principio era muy sencillo, es muy sencillo. Dice, Dios tiene un llamado único para ti. Y hace tiempo leí la historia de una jovencita que creció en Escocia. Y en Escocia la gente europea, pues casi todos son güeros, son blancos. Y esta chica se llamaba María y ella era blanca pero tenía ojos cafés. Y ella de chica era cristiana y no entendía, no le gustaba el color de sus ojos. Y ella se quejaba con Dios, decía, Dios, ¿para qué me diste ojos cafés? Yo quisiera tener ojos azules o verdes como mis amigas. Se le hacía muy normal tener los cafés y fue como algo, como una trauma para ella o algo que le pesó mucho. Y fue creciendo la niña, entró a juventud y a edad adulta y con el tiempo Dios le dio un llamado para irse a predicar a los no alcanzados en África. Y ella fue a una parte de África, en la parte del oeste de África, donde hay mucha necesidad. Y ella fue de las misioneras pioneras en esa parte. Y en una ocasión ella entraba a diferentes tribus y les predicaba. Y era una mujer muy valiente que llevaba la palabra de Dios. Y en una ocasión la andaban buscando algunos africanos para matarla, porque no le gustaba que ella estaba viniendo y estaba hablando en contra de los brujos y de la brujería, y como los brujos tenían control, ellos estaban celosos de María, entonces andaban buscándola para matarla, y María escuchó que la estaban matando, y escuchó que venían hombres armados al pueblo donde estaba ella, venían para matarla, y los que venían eran mucho más fuertes que el pueblo donde estaba. Entonces llegaron los del pueblo y llegaron los guerreros a matarla y dijeron, ok, estamos buscando a la misionera extranjera, párense aquí todos los del pueblo. Y todos los del pueblo se pararon, puros africanos. Y pues eran en la selva de África, estaban todos pues morenos y sucios, llenos de lodo y todo. Y uno por uno fueron checando, vieron la cara de cada uno fueron viendo todos los que estaban ahí. Y entre los que estaban de pie estaba parada la misionera. Sin embargo, sus amigos le habían ayudado y la habían embarrado desde el pelo hasta los pies con lodo. Toda negra estaba, totalmente sucia, y el pelo se le hicieron así para que parecieran rastas o algo. Y toda la cara pintada. Entonces vinieron los guerreros que no la conocían bien y estaban viendo los ojos, y llegaron con María, ojos cafés, y el que sigue. Dios tiene un propósito y a veces nosotros mismos no entendemos para qué fuimos creados, pero Dios sabe. Dios no se equivoca al hacernos, Dios no se equivocó al crearte a ti y te hizo con un propósito. El llamado es entender el camino que Dios tiene para ti. Ese es el llamado. El llamado es entender qué cosas quiere Dios de ti, qué cosas, para qué te diseñó Dios. Entonces vamos a repasar los 7 principios. Ahí están en la pantalla. Principio número 1, Dios tiene ¿qué? Un llamado único para ti. El llamado tuyo es diferente al de Adrián, es diferente al de Javier, es diferente al mío, porque Dios te creó único. Número 2, los que se quedan en Harán nunca lo harán. Vimos la semana pasada que Abraham fue a 3 lugares: Ur, de donde era, Harán, que era medio camino, y la tierra prometida o Canaán. ¿Dónde llamó Dios a Abraham? ¿En dónde estaba Abraham físicamente cuando Dios le habló? ¿En dónde? En Ur, en el primer lugar. Y salió con su papá Taré, con toda su familia, pero no llegó a donde Dios lo quería, no llegó a Canaán, llegó a medio camino, a Harán. Y estuvo años, yo creo, en la tierra de Harán, porque había un impedimento. ¿Qué sucedió para que Abraham por fin saliera de Harán? Falleció su papá. Entonces, mientras estuvo vivo su padre, Abraham, aunque ya tenía un llamado de ir a la tierra prometida, se quedó atorado en Harán. Y así están muchos cristianos, atorados a medio camino o al inicio del camino, porque hay obstáculos que están bloqueando que tú logres los propósitos que Dios
tiene para ti. Dios da el llamado, pero el llamado nunca funciona en automático. El llamado no es como sacarte la lotería y tú nomás te cruzas de brazos. Ok, Dios, este es mi llamado, hacer esto y lo otro, y va a suceder automático. No, Dios te da el llamado, pero tú tienes que caminar en él. Requiere un esfuerzo de nuestra parte, y si nos quedamos en Harán, nunca lo lograremos. Número 3, para caminar en tu llamado, ¿necesitas qué? Dejar algo. Dios le pidió a Abraham que dejar algo o muchas cosas. Dios le pidió a Abraham que dejara 3 cosas, 3 círculos: la tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Y Abraham dejó los 2 primeros, pero le costó dejar el segundo. Los discípulos, o varios de los discípulos de Jesús, ¿qué dejaron para seguir a Jesús? ¿Cómo? Su familia, su trabajo, las redes. En el caso de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, dejaron las barcas. En el caso de Mateo, dejó la mesa ahí donde estaba recogiendo los impuestos. Dejaron algo para servir a Jesús. Número 4, el llamado siempre tiene cierto grado ¿de qué? Incertidumbre. No, Dios no nos da un plan maestro por años por adelantado, no, porque así nos entrena en la fe. Entonces siempre el llamado tiene cierto grado de incertidumbre. Número 5, el llamado es algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Es más grande que nuestras posibilidades, es más grande que nuestros recursos o talentos. El llamado depende de Dios y Dios es más grande que nosotros. Y lo que terminamos la vez pasada, el llamado no estamos hablando de superación personal. No estamos hablando de yo lograr mis metas y que Dios me va a bendecir. No estamos hablando de humanismo cristiano, de que yo tengo mis metas y mis logros y Dios quiere bendecirme para yo lograr lo que yo quiera. Dios nos quiere bendecir, pero el llamado nunca está centrado en mí. Siempre el llamado es para bendecir a otros. Vimos en la historia de Abraham que Dios le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Dios siempre nos usa para hacer otra cosa. Y somos bendecidos en el proceso, pero si creemos que es solamente algo egoísta para mí, no estamos entendiendo los propósitos de Dios. Siempre está viendo hacia otros. Ok, esos son los 6 principios que vimos la semana pasada. Yo tengo un cuñado que es del estado de Kentucky. Y esta foto es del estado de Kentucky. Yo nunca he ido a Kentucky, pero están interesantes las personas de Kentucky. Alguien en Kentucky acaba de terminar de construir eso que están viendo en la pantalla. Es el Arca de Noé. Es una réplica exacta, creo que con el mismo tipo de madera, con todas las medidas como está en la Biblia, lo acaban de hacer. Se llama la experiencia del Arca. Y lo acaban de terminar y ahorita todos los ateos están protestando y están enojados porque no, eso no es cierto en la Biblia. Y en Kentucky hay muchos cristianos, entonces están yendo mucha gente a visitar y es un museo por dentro. La Biblia no nos explica por dentro cómo era el arca, sin embargo, quieren hacerlo para mostrar cuántos animales cabían dentro del arca, cómo podían almacenar comida, todo el rollo. Entonces ya saben, si empieza un gran diluvio, ya sabemos para dónde arrancar, ¿verdad? Ahí está listo el Arca de Noé en Kentucky. Quiero que veamos la vida de Noé y vamos a verlo rápidamente, nomás en plan de repaso, y vamos a ver el llamado de Dios a Noé. Y vamos a ver los 6 puntos aplicados a la vida de Noé, ¿ok? Principio número 1, Dios tiene un llamado único para ti. ¿Lo vemos en la vida de Noé o no? Claro, Dios le habló a Noé y le dijo, Noé, construye un arca. Entonces vemos principio número 1, acción en la vida de Noé. Principio número 2, Dios le dijo, voy a leerlo, voy a abrir el libro de Génesis, si gustas abrir conmigo. Repito, ahorita vamos a estudiar un poquito el llamado de Moisés. Y esto de Noé, nomás quiero darle una repasada para que nos vayamos familiarizando con los principios del llamado. Génesis 6, 9. Génesis 6, 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios.
Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Versos 11, 12 y 13 hablan de la maldad en la tierra. Y voy a brincar a verso 14. Dice, Dios está hablándole a Noé, le dice, construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Y luego da las medidas. ¿Okay? Ahí tenemos el principio del llamado de Moisés. Entonces vemos el principio número 1, Dios tiene un llamado único para ti. Voy a regresar aquí donde están los principios. Principio número 2, los que se quedan en Harán nunca lo harán. El llamado depende de ti. Dios le habló a Noé, pero fíjense cómo funciona. Dios no le dijo a Noé, Noé, voy a mandar un arca y ¡pum! Del cielo bajó un arca. No, Dios le dijo, construye un arca. ¿Quién sabe cuántos años tardó Noé en hacer el arca? ¿Cuántos años tardó? Oscar, ¿cuántos años crees que tardó? Tú, adivina, ¿cuánto te tardaría a ti hacer un arca? El arca de Kentucky les costó $100 millones hacer, lo acaban de terminar hace una semana. ¿Cuánto crees que tardarías tú con martillos y sierras construir un arca? Adivínale, una semana, sí, qué bárbaro. ¿Cuánto crees? ¿40 años? ¿Por ahí va? Duró más. ¿Quién sabe cuánto duró Noé en hacer el arca? Denise. Te vi con ganas de contestar, así como. Más de 40. ¿Cuántos crees? Más de 50. ¿Quién da más? 100 años. 100 años de su vida dedicó Noé a hacer el arca. Entonces vemos el principio número 2. Los que se quedan en Harán nunca lo harán. O sea, Noé tuvo que obedecer y dependió de él hacer todo el trabajo y lo hizo. Principio número 3. Para caminar en tu llamado necesitas dejar algo. Pregunto, ¿qué habrá dejado Noé para cumplir el llamado de Dios? ¿Qué crees que le costó a Noé? Adrián, todo, pero ¿cómo qué? Ok, su trabajo, su buena reputación, porque todo el mundo estaba burlando de él. ¿Qué más? ¿Qué entregó Noé para poder obedecer a Dios? Tiempo, 100 años de su tiempo. Siempre nos cuesta dejar algo. No sé a qué se dedicaba Noé antes. No sé si sembraba, si tenía ganado, pero pues tuvo que dedicarse a hacer un arca por 100 años. Número 4. El llamado siempre tiene cierto grado de incertidumbre. Ahí lo podemos ver muy claro. Había mucho grado de incertidumbre para Noé. Dios le dijo, Noé, va a llover, y jamás había llovido. Entonces había un montón de incertidumbre. A ver, Dios, ¿cómo va a estar esto? Pero él obedeció. Número 5. El llamado es algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Noé y sus hijos construyeron el arca, pero Dios mandó el diluvio, y yo creo que Dios le tuvo que haber ayudado para juntar las especies, porque si se hubiera ido a cazar leones y tigres y osos polares, no creo que lo hubiera hecho él solo. Pero por lo menos en el diluvio sí fue la parte de Dios. Y nos ejemplifica que siempre nuestro llamado va más allá de nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Y número 6, no es mi llamado, es el llamado. No se trata de mí, se trata de él. El llamado de Noé no se trataba de Noé. Noé no se iba a hacer famoso como el arquista Noé. Al contrario, le costó todas las burlas y todo el mundo le decía que estaba loco, pero él obedeció. Entonces vemos aplicados los 6 principios de la vida los 6 principios del llamado en la vida de Noé. Ok, vamos adelante y vamos ahora a ver a Moisés. Y abre conmigo al libro de Éxodo. Ok, Moisés, uno de los personajes principales de toda la palabra, un hombre extraordinario, el más manso de toda la tierra, un gran líder. Vemos que Dios obró grandes milagros a través de él. Ahora, Moisés logró muchas cosas en su vida, pero si tú tuvieras que definir cuál fue el llamado principal de Moisés en su vida, ¿cómo lo dirías? Liberar al pueblo de Dios, ¿de dónde? De los egipcios, estoy de acuerdo. Moisés logró otras cosas, como Dios le dio al pueblo la ley a través de Moisés. Moisés estableció liderazgo, estableció sistemas de juzgar, varias cosas que hizo
Moisés. De la misma manera, nuestro llamado no es nada más una cosa, pueden ser varias que Dios nos usa para hacer, pero el llamado principal, el enfoque principal y el evento principal para el cual Dios llamó y usó a Moisés, como dice Adrián, fue liberar a los esclavos de Egipto. ¿Ok? Ahora, ahí va la pregunta, capciosa. ¿Cuándo recibió su llamado Moisés? A los 80 años, ¿en dónde estaba? Cuidando las borregas de su suegro Jetro en el desierto de Madián. ¿Qué le sucedió a los 80 años? Vio la zarza ardiente. Sí, ahí fue donde recibió, Dios le habló de una manera muy especial, pero ahí no recibió su llamado. Y voy a leer un versículo en Hechos. Igual que hicimos la semana pasada, para aprender de Abraham la semana pasada vimos al primer mártir. ¿Cómo se llamaba el primer mártir en el libro de los Hechos? Esteban. Y voy a leer Hechos 7, no tienes que abrir, puedes escuchar nada más, y ahí está el versículo principal, y ahorita regresamos a Éxodo. Pero la pregunta es, ¿cuándo recibió Moisés su llamado? Okay, voy a leer Hechos 7, desde el verso 23, dice, cierto día cuando Moisés tenía 40 años, ¿cuántos años tenía? 40. Aquí todavía está viviendo en el palacio de Faraón. Recuerden que él creció como hijo de la hija de Faraón, cuando ella lo sacó del Nilo. Entonces él creció en el palacio de Egipto. Decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. 24. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Ahí está el verso 25, ese es el clave. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Pero no fue así. En la pantalla está en la Reina Valera. Ahí está en la Reina Valera, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés esperaba que los israelitas agarraran la onda que Dios le había llamado para liberar al pueblo de Israel. Y no fue así. Quiere decir que para este punto en su vida de 40 años, Moisés ya tenía su llamado. No sabemos cómo, todavía no había zarza, todavía no sabemos cómo fue su primera experiencia, pero según este versículo, Moisés ya sabía para qué había sido llamado. Y ese día salió y vio a un egipcio maltratando a un israelita. Recuerden que el pueblo de Israel eran esclavos, entonces los trataban con desprecio, los trataban con violencia. Y Moisés vio a un egipcio maltratando a un israelita. ¿Y qué hizo Moisés? Mató al egipcio. Y él esperaba que ellos agarraran la onda, que él estaba cumpliendo el llamado de Dios. Bueno. Pero los israelitas no habían entendido. Entonces, sabemos la historia, ahí tienen la imagen. Moisés huyó de Egipto. Lo voy a leer aquí, dice verso 26. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. A los 40 años, y mi punto es este, Moisés desde antes, no sé si a los 30, a los 39, a los 16, a los 20, no sé a qué edad, Moisés entendía que su llamado era liberar al pueblo de Israel. Ahora te pregunto, a los 40 años de edad, ¿Moisés entendía correctamente cuál era el llamado de Dios para su vida? ¿Sí o no? En este verso vemos que él ya tenía entendimiento de que él iba a liberar a Israel. ¿Era correcto su entendimiento de su llamado? ¿Eso era lo que Dios quería que él hiciera? ¿Sí o no? Sí, él entendía su llamado. Pero la segunda pregunta, ¿lo estaba llevando a cabo correctamente? O sea, ¿tú crees que el plan de Dios para que Moisés liberara a Israel era ponerse a matar uno por uno a todos los egipcios? No. Entonces, aquí vemos algo parecido con Abraham. Igual que con Moisés, Abraham recibió su llamado antes.
Pero vemos que Moisés estaba llevando a cabo o tratando de llevar a cabo su llamado de la manera incorrecta. Y nos lleva al principio número 7. El llamado se hace a su manera. Y el su es Dios. El llamado se hace a su manera. No debemos, no podemos tratar de cumplir los planes de Dios como yo entiendo. No, si intentamos cumplir el plan de Dios, el llamado de Dios para nuestra vida a nuestra manera, con nuestra inteligencia, con nuestros recursos, siempre vamos a fracasar. Porque principio número 7, el llamado se hace a su manera. Vimos en la semana pasada el llamado de Abraham. Dios le dijo a Abraham, le pidió que dejara 3 cosas, que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre a la tierra que él le mostraré. Entonces 3 y luego el pilón, a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le dio 3 bendiciones también, le prometió 3 cosas, lo que vimos la semana pasada en Génesis 12, creo que verso 2, que él sería, de él hará una nación grande, él sería padre de muchos, los bendecirá y engrandecerá su nombre. Ahí están, ¿se acuerdan que les dije el espejo? Las 3 cosas que le pide y las 3 cosas que les da. Entonces las 3 bendiciones de Dios a Abraham otra vez, de él haría una nación grande, lo bendecirá y engrandecerá su nombre, y luego el pilón, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La primera cosa que Dios le estaba prometiendo a Abraham, y el nombre de Abraham significa padre de multitudes, ¿sí? El nombre de Abraham es en hebreo, pero en Romanos 8:15 dice que nuestro espíritu clama Abba, Padre, ¿sí? En hebreo la palabra Abba es papá. Abraham viene de ahí. Abraham es padre. Ese es su llamado, esa es su identidad. Dios le dice a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios le dio su llamado? 0. Y Dios le dijo, tú vas a ser padre. Y ya tenía 90 años y no tenía hijos. Entonces, Abraham como era muy, en inglés hay una palabra que no sé cómo se traduce, muy resourceful, ¿verdad? Sabía lograr las cosas. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Bueno, pues le ayudamos a Dios. Entonces, Abraham intentó cumplir el llamado de Dios sobre su vida de la manera incorrecta y tuvo relaciones sexuales con Agar, la sierva de su esposa Sara. ¿Y cómo se llamó el resultado de eso? ¿Cómo? Ismael. Cuando nosotros hacemos o tratamos de hacer el llamado de Dios a nuestra manera, producimos Ismaels. Y los Ismael siempre son problemas. El Ismael es el padre de todas las naciones árabes. Hoy en día ves el conflicto árabes contra judíos, ves terroristas. Todo eso salió de que Abraham intentó cumplir su llamado de la manera incorrecta. Lo que Dios quería era que esperara. Y él se desesperó, hizo las cosas a su manera. Moisés igual. Moisés tenía un llamado para liberar a su pueblo, pero él a los 40 años, no sé, impetuosamente, desordenadamente, con coraje fue y asesinó a un egipcio. No sé cómo hubiera sido si no hubiera hecho eso. A lo mejor Dios 1 año, 2 años después lo hubiera usado para liberar al pueblo. Sin embargo, porque él intentó hacer las cosas, también produjo un Ismael. Produjo un fracaso en su vida. Tuvo que huir a la tierra de Madián. 40 años de su vida perdió pastoreando cabras de su suegro, sin cumplir, sin entrar en su llamado, porque trató de hacer las cosas de la manera incorrecta. No se trata solamente de entender cuál es nuestro llamado, sino tenemos que entender cómo quiere Dios que lo hagamos. Principio número 7, el llamado se hace a su manera. Proverbios 3, versículos 5, 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas en tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, Él te mostrará cuál camino tomar. Y me gusta cómo dice esta frase, verso 7, que no está ahí, dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Qué fácil nos impresionamos por nosotros mismos. ¿Sí? Mi hijo David tiene 4 años y ahorita todos los días tiene una cosa, que levanta la mano y dice, mira qué grande estoy.
Y le hacemos fiestas. No, ay, sí, David está... Y a las 3 horas, mira, 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 qué grande estoy. O tiene otra cosa que siente que es Usain Bolt, ¿verdad? Siente que él corre a nivel olimpiadas. Papi, papi, mira lo rápido que corro. Y a todo mundo que puede lo reta a las carreras, porque mira qué rápido soy. Y mi hijo David de 4 años se impresiona con sus talentos. Y es inmaduro, tiene 4 años. El problema es cuando nosotros también nos impresionamos. No, hombre, no. José Luis, deberías ver cómo toco la guitarra. ¡Qué bárbaro! No, hasta los ángeles lloran de la emoción. No, qué pesado estoy para esto. No, qué bien hago esto. Y muy fácilmente nos dejamos impresionar por nosotros mismos. Creemos que nos las sabemos de todas en todas. Ojo, jóvenes, esa es una señal de inmadurez. Es una señal... Muchas veces Dios te da tu llamado, entiendes tu llamado desde joven, desde los 15, 16, 17 años. Lo vemos en José el soñador. Entendió su llamado, que él iba a ser gobernante, que sus hermanos se iban a postrar, pero se le hinchó la cabeza e incorrectamente estaba ahí presumiendo y a todo el mundo, esto y lo otro, y fue chocante para todos los que estaban alrededor. Es una señal de inmadurez creer que tenemos todo para hacerlo. Dios sí tiene cosas muy grandes para ti, para mí, para cada uno de nosotros, porque fuimos creados por un propósito, pero no lo logramos por nuestra gran capacidad. Dice el libro de Corintios que nuestra debilidad Él es fuerte. Y tenemos que reconocer que por nosotros mismos no hacemos las cosas. No es en sabiduría humana, no es por nuestro talento. Dios nos dio talentos para usarlos, sí, pero no es por nosotros. Como el verso que leyó Josué al principio, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros sea la gloria sino a ti. No es para nosotros y no es a través de nosotros. Entonces, principio número 7, el llamado se hace a su manera. Ok, vamos adelante. Ahora sí vamos a Éxodo 3, donde te pedí que abrieras hace rato. Y vamos a leer aquí lo que correctamente es el llamado de la vida de Moisés. Aunque Moisés ya tenía un entendimiento, quizá parcial nada más, pero Moisés ya tenía un llamado sobre su vida para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, fue en esta experiencia, cuando Moisés, ¿cuántos años tenía? 80 años, su vida era en el desierto, cuidando cabras ajenas, habiendo crecido él en el palacio. Dice el libro de Hebreos que fue instruido con toda la sabiduría de Egipto. O sea, era una persona súper capaz y se había reducido a andar arreando chivos. Y Dios se le aparece en Éxodo 3 y en el monte de Dios, en el monte Sinaí, está pastoreando Moisés y ve un arbusto llamado zarza, un tipo de arbusto que está encendido, pero no se consume. Vamos a leer Éxodo 3, versículo 1. Cierto día Moisés se encontraba apacetando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que verla de cerca. Ahora, aquí viene el principio número 8, pero imagínate que yo soy Moisés y el ampli debajo es la zarza ardiente. Moisés está aquí y él dice, esto es increíble. ¿Y qué hace Moisés en versículo 4? Éxodo 3, 4. Lo voy a leer en la pantalla. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó. ¿Cuándo lo llamó Dios? Cuando se acercó. Y aquí vemos un principio. Principio número 8. Entre más nos acercamos a Dios, más le escuchamos. Entonces, no fue nada más que vio la zarza desde lejos y dijo, ¡ah, la zarza! Y que Dios le empezó a hablar. No. Otra vez vemos que requiere de nuestra parte
Moisés se acercó hacia la zarza y cuando Dios vio que se estaba acercando, lo llamó. Ahí está el llamamiento, ahí está la palabra llamó. Dios lo llamó cuando Él se acerca a Él. Entonces el principio es, entre más nos acercamos a Dios, más lo escuchamos. ¿Sí? Voy a repetir el verso que leímos sobre Noé y vean el mismo principio en acción. En Génesis capítulo 6, final del verso 9 dice, y anduvo, hablando de Noé, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé anduvo en íntima comunión con Dios. Dios llama. ¿Sí? Vimos, ¿se acuerdan la ilustración de la semana pasada del código Morse? Que el llamamiento está en el aire. No es de que Dios no nos llame, es de que nosotros estamos demasiado lejos para escuchar. Entonces vemos hombres y mujeres que Dios llamó en la Biblia, vemos un patrón que caminaban en intimidad con Él. Noé estaba en íntima comunión con Dios. Moisés se acercó a Dios y luego escuchó la voz de Dios. Muchos cristianos no saben cuál es su llamado. Si tú eres cristiano y no sabes tu llamado, digo, si tienes 1 mes, 2 meses de cristiano y estás empezando, sigue adelante, sigue caminando. Pero si tú tienes 10, 15 años y tu cristianismo nomás es venir a sentarte aquí un rato los domingos, déjame decirte que Dios no te salvó nada más para venir a sentarte. Dios tiene propósitos para ti. Y si tú no sabes cuál es tu llamado, pregúntate, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estás de Él? Si tú estás caminando lejos de Dios, Él no te va a escuchar, o tú no lo vas a escuchar a Él. Entre más nos acercamos, más lo oímos. ¿Sí? Si ahí está Gerardo en la esquina, si yo quiero platicar con Gerardo y yo quito el micrófono y vamos a decir que ahorita terminando la reunión, yo quiero hablar con Gerardo y yo hablo así. Oye Gerardo, pues quiero preguntarte algo. ¿Me va a escuchar o no me va a escuchar? No, porque estamos lejos. Entre más me acerco, más escucho. ¿Qué tan lejos estás de Dios o qué tan cerca estás? Ya leímos Éxodo 3:4, ahora Santiago 4:8, que está ahí en la pantalla, en la parte de abajo. Dice, acérquense a Dios y ¿qué va a hacer Él? Dios se acercará. Requiere que nos acerquemos. Está la invitación abierta, acércate a Dios. Dios te creó y me creó a mí para vivir en comunión con Él. Acércate a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? 3 maneras básicas que todos hemos escuchado. Oración, lectura bíblica, caminar con Él. Yo voy a decir oración, lectura bíblica y adoración. Se me hacen 3 maneras de acercarnos a Él. Mi suegro tiene la función dentro de la iglesia de revisar las hojas de vida abundante. A través de la Biblia, de la lectura bíblica semanal. Y dice que las primeras semanas de enero era un trabajo pesadísimo, porque todo el mundo agarró las hojas y las llenaba, y mi suegro llegaba aquí el domingo y estaba el montón de hojas de todos los que leyeron. Y últimamente, ¿cuántos están entregando hojas? 1. Irma, ¿cómo se pide Irma? ¿Cómo? Irma de la Cruz, fiel, pum, cada semana, no sé, hablé con él hace como 3 semanas. ¿Quiénes están leyendo la Biblia? ¿Quiénes están semana tras semana fiel? Sí, en enero es fácil, la injundia, sí, voy a leer toda la Biblia este año, sí, yo puedo. Se requiere constancia, la palabra. Oración. Estás en el verano, no hace frío, jóvenes, no tienes clases. ¿Cuántos están viniendo a orar en la mañana? La oración es clave para tener comunión con Él. ¿Quieres caminar lejos de Dios o quieres caminar cerca de Él? Si estás lejos de Él, no le vas a escuchar. Tu destino, tu mayor llamado, tu mayor efectividad, lo más importante que puedes lograr en tu vida es entender tu llamado y caminar en Él. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? La cita de Billy Graham. Billy Graham dice, déjame encontrarlo aquí.
En los ojos de Dios, el éxito es ser fiel a su llamado. En los ojos de Dios, el éxito es ser fiel a su llamado. Éxito en el reino de Dios se define como entender tu llamado y caminar con Él. Eso es lo mejor que hay cuando sabes que estás donde Dios te quiere. Pero requiere acercarte a Dios. Si te mantienes lejos, no vas a conocerle, no vas a escucharle. Acércate a Dios, Él te llama. Acércate en la oración, acércate en la palabra, acércate en la adoración. Aquí o en otro lado, busca a Dios, ten comunión con Él. Eres su hijo, Él es tu padre, Él quiere intimar contigo. Y cuando lo hacemos, hay una riqueza de escuchar su voz. Pero si no nos acercamos, Él no se va a acercar a nosotros. Entonces, principio número 8, entre más nos acercamos a Dios, más le escuchamos. Ahora vamos al principio número 9. Conoce al que te llamó. ¿Ok? Como dije la semana pasada, ya saben, yo soy maestro, no soy predicador, entonces yo quiero que aprendas, yo quiero aprender también. Entonces vamos a repasar aquí. Si estás tomando nota, checa tus notas. Si no estás tomando, te recomiendo tomar. Cuando apuntamos, aunque no leamos lo que apuntamos, simplemente el hecho de tomar notas, ves el orden de lo que estamos aprendiendo, aprendes muchísimo más que nada más escuchar. Entonces, por eso escribimos, por eso tomamos notas para aprender. Repasamos los principios. Principio número 1, Dios tiene ¿qué? Llamado único para ti. Principio número 2, los que se quedan en Harán, nunca lo harán. El llamado depende de ti. Principio número 3, para caminar en su llamado necesitas dejar algo o dejar muchas cosas quizá. Principio número 4, el llamado siempre tiene cierto grado de ¿qué? Incertidumbre. ¿Recuerdan Juan 3? Dios le dijo a Nicodemo, el viento va de un lado a otro y no sabes ni a dónde viene, a dónde va. Así son los que son guiados por el Espíritu. Hay cierto grado de incertidumbre. Número 5, el llamado es algo que no podemos lograr por nosotros mismos. Y número 6, no es mi llamado, sino es ¿qué? El llamado, porque no se trata de mí, sino se trata de Él, de lo que Él quiere hacer. Que esos son los 6 que vimos la semana pasada. Principio número 7, ¿de qué manera se hace el llamado? El llamado se hace ¿qué? A su manera. Cuando hacemos el llamado a nuestra propia manera, producimos un Ismael. Y cuando producimos un Ismael, siempre hay problemas. Número 8, entre más nos acercamos a Dios, ¿más qué? Entre más nos acercamos a Dios, ¿más qué? Más le escuchamos. Dios le habló a Abraham cuando él se acercó. ¿Okay? Y ahí vamos. Vamos al número 9. Conoce al que te llamó. Y vamos a seguir leyendo en Éxodo capítulo 3. Y vemos que cuando Dios llamó a Abraham, perdón, estoy cambiando los nombres. Cuando Dios llamó a Moisés, aunque Moisés era un varón poderoso en palabra, en preparación, Moisés tenía mucha incertidumbre para cumplir el llamado, porque tenía 40 años viviendo en el fracaso. Y vemos esto reflejado. Verso 4, estoy en Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios le llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y aquí viene, verso 6. Dios se muestra, se manifiesta, Dios se revela a sí mismo. Y ese es el principio. Tenemos que conocer quién es Dios para poder cumplir sus llamados en nuestras vidas. Verso 6 dice, yo soy el Señor, perdón, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y luego vemos, ahí está en la pantalla con letra chiquita, y luego vemos en versos 14 y 15, dice, yo soy el que soy. Ahí viene el nombre, en hebreo se dice Yahvé, y eso lo traducimos en español como Jehová, y simplemente significa yo soy el que soy, o yo soy el que es. Ese es Dios, es el principio de todo, ese es el nombre propio de Dios, Jehová. Yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes, Yahvé. Verso 15,
Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Hay una relación muy directa entre conocer a Dios y lograr grandes cosas para Él. Hay una relación muy directa en saber quién es tu Dios y ser valiente, no valentón, sino ser valiente dentro del reino de Dios. Las personas que conocen a Dios hacen cosas increíbles porque tenemos un Dios increíble. ¿Sí? Cuando David, el jovencito que quizá tenía 15, 16, 17 años, con su honda y sus piedras va contra el gigante y era humanamente imposible y se burlaban de él y aún Goliat dijo, ¿qué soy un perro para que manden un niño con piedras contra mí? ¿Y qué le contestó David? Tú vienes a mí con espada y con jabalí, pero jabalí, ¿cómo dice? Jabalina. Me estaba imaginando Timón y Pumba, ¿verdad? Con el jabalí. Espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor. David era un muchacho, pero conocía a Dios. Y por eso venció al gigante. Porque se agarró de Dios. No estaba peleando en su propia fuerza. No estaba peleando vestido con la armadura de Saúl. Lo hablamos la semana pasada. Dios tiene un llamado único para nosotros. Entonces David le creyó a Dios y conoció a Dios y se aventó a hacer cosas increíbles. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios. Dice el libro de Daniel, capítulo 11, 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11, 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es una característica de una persona que conoce a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo que ya dijimos, en la palabra, en oración, en adoración. Si yo conozco la grandeza de Dios, yo voy a ser valiente para Él. Y no estoy luchando en mi fuerza, no estoy luchando en mi sabiduría, sino que le creo a Él y lo que es imposible para mí, yo confío en que lo puedo hacer en su fuerza. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y último principio, y luego vemos nuestra respuesta y terminamos. Principio número 10, Dios usa lo que tienes en tu mano. Lo vemos en el siguiente capítulo, Éxodo 4, versículo 1, Moisés se seguía sintiendo inseguro. Éxodo 4, 1 dice, sin embargo Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Y qué tenía Moisés en su mano? Una vara. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué sucedió con esa vara? ¿Para qué usó Dios esa vara? ¿Cómo qué? Con esa vara levantó la vara y se abrió el mar rojo. ¿Qué más? Sacó agua de la piedra. La aventó al suelo y se convirtió en serpiente. Con esa salió agua de la piedra. Con esa vara, Dios hizo un montón de cosas. Ahora, si Moisés hubiera tenido un perrito chihuahua aquí en su brazo, ¿no? Y va y ve la zarza y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Mi perrito chihuahua. Ese perrito chihuahua va a ser el super chihuahua de aquí en adelante. A lo mejor hubiera levantado el perrito y con eso hubiera abierto el mar, ¿verdad? ¿Sí o sea, estoy diciendo chusco, pero el punto es ese. No es la vara, es lo que sea. Porque es lo que sea en manos de Dios. Y nosotros siempre menospreciamos lo que está en nuestra mano. A veces ni cuenta nos damos que es útil. Dios no necesita gran cosa. ¿Sí? Sansón con un hueso, con la quijada de un burro mató a los filisteos. ¿Sí? Yo cuando tenía 9 años tenía un esqueleto de caballo en mi cuarto. Y a mi mamá se le hacía la cosa más horrible, ¿verdad? Toda la cabeza, no sé ni por qué lo tenía ahí, pero toda la cabeza del caballo con los dientotes, toda la calavera ahí, y a mis 9 años se me hacía bien chido, ¿no? Y con una de esas, o con algo parecido, en manos de Sansón, venció a los enemigos. Siempre menospreciamos lo que está en nuestra mano, pero siempre, si algo está consagrado a Dios, Dios lo puede usar. ¿Qué tienes en tu mano?
quizá tengas habilidad musical, quizás tengas habilidad de organizar cosas, quizás tengas habilidad de cocinar, quizás tienes habilidad de trabajar con niños, quizás tienes una bicicleta, ok, usa tu bicicleta, o una motocicleta, o tienes un carro, o tienes una casa con sala grande y puedes hacer algo ahí. ¿Qué tienes en tu mano? Quizá lo que tienes es tiempo. Quizá no tienes trabajo ahorita, gloria a Dios, tienes un montón de tiempo. Vete a servir al desayunador en el río, vete a Sordomudo que se les quemó hace 2 días y vamos a ayudarles a ver qué necesitan. Usa lo que tienes. Todos tenemos cosas en nuestras manos, pero tendemos a menospreciarlo o compararlo con otros. Ah, no, pues, o sea, imagínate a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara. Vamos a usar esa vara y que Moisés le diga, no, pero híjole, si vieras la vara de Aarón, mi hermano, está bien derechita, ¿verdad? Yo no creo que pueda usar la mía. No sé, no importa la vara, importa entregarse en las manos de Dios. Entonces Dios siempre puede usarnos con lo que tenemos. ¿Qué tienes en tu mano? 3 preguntas o 4 preguntas que puedes hacer para entender tu llamado. Y el llamado viene de Dios, pero esto nos ayuda a entender, nos ayuda a encaminarnos por cuál es nuestro llamado. Si tú no sabes cuál es tu llamado, aquí están unas preguntas sencillas. Primera pregunta, ¿qué recursos tienes? Lo que acabamos de hablar, ¿qué tienes en tu mano? Número 2, ¿qué te apasiona hacer? ¿Sí? Generalmente, donde fuimos diseñados, Dios nos usa ahí. ¿Recuerdan cuando vino Tito Quirós hace unas semanas? En Tito Quirós veo 2 cosas que le apasionan. ¿Qué crees que le apasiona a Tito Quirós? Trabajar con niños y el violín. Donde anda, yo nunca lo he visto sin su violín. ¿Sí? Aunque esté con el presidente y tenga que pasar como 4 puntos de seguridad, él va con su violín y le toca la cucaracha ahí delante del presidente, ¿no? ¿Qué hizo aquí? Lo primero que hizo, dijo, niños, vénganse para acá, porque, lamento decírtelo, pero adultos, a él no le importamos a Tito Quirós, ¿verdad? Él venía con los niños. Él creció en una casa hogar y él tiene una carga por los niños de casa hogar. Los ama y Dios lo usa con eso. Y esa es su pasión. Y donde va, él quiere trabajar con niños. Y está caminando dentro de su llamado. Acabamos de terminar un campamento esta semana. Estamos tratando de mejorar el campamento y algo que estamos haciendo en el campamento desde el año pasado estamos buscando un maestro de ceremonia, o sea, alguien que pase al frente y dé bienvenida y dé anuncios y le ponga chispa y haga unos juegos en plataforma. ¿Por qué? Porque yo no soy bueno para eso. Sí, yo soy demasiado aburrido como maestro de ceremonia con jóvenes. Entonces, en agosto del año pasado invitamos a Ray y Ray le sale solito, ¿verdad? Él puede estar tomando una siesta y tiene chispa, tiene dinámica, ¿verdad? Así es Ray. Entonces invitamos a Ray en agosto del año pasado y fue nuestro maestro de ceremonias, hizo competencias y nos creó un ambiente entre 250 personas porque se le apasiona, tiene carisma, le apasiona trabajar con jóvenes y excelente. Sí, esta semana tuvimos el orador invitado, se llama Timmy Ost de la Ciudad de México y me encantó. Y Timmy Ost trabaja con jóvenes, ese es su enfoque. Su papá es pastor de una iglesia como de 4,000 personas, él no se mete en la iglesia, él trabaja con jóvenes, ese es su llamado. Y tiene una banda de rock y sale, lo llevamos al aeropuerto el viernes, tomaron un vuelo, iban a llegar a México a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana iban a salir a un viaje misionero con 45 jóvenes. Y esa es su vida, jóvenes, y está sirviendo y ministrando. Lo tuvimos acá y fue de gran bendición porque está en su lugar correcto. Eso es lo que le apasiona hacer. Entonces, sirve donde te apasiona. Sirve, deja que Dios te use donde eres bueno. Y última pregunta, ¿qué quebranta tu corazón? Muchas veces Dios nos llama a través de una carga. Quizá veas... quizás te quebrante ver un hombre con adicciones y tienes un llamado para trabajar en un centro de rehabilitación o ayudando a personas con adicciones. Quizá tienes una carga por ver
niños enseñados y Dios te ha llamado para trabajar con niños. El domingo que entra, estoy emocionado, el domingo que entra Rigel y yo vamos a hacer un viaje misionero de corto plazo al país de India. Y vamos a viajar con un ministerio que se llama Tu Misión, con Marco Aguilera y Marco y Anabel y algunas personas. Y vamos a estar 11 días en India. Y nos estamos preparando, estamos orando por el viaje. Y anoche estábamos viendo un video videos de personas no cristianas, pero que han viajado por India y que para ir conociendo, ir ubicándonos en costumbres y cultura y todo. Y estábamos viendo un video y un chavo no cristiano dijo, híjole, estoy en India y la pobreza me lleva al corazón, no cristiano. Y en el video salió una niña de 4 años, dice, estoy en la ciudad de Nueva Delhi, que es una ciudad enorme, como más grande que Guadalajara o Monterrey, y había una niña simplemente caminando, una niña de 4 años descalza, así ambulando por las calles, no estaba pidiendo dinero, pero no, y él decía, ¿qué hago como ser humano simplemente al ver una niña sin nada? ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde están su familia? Y lo estábamos viendo y Rigel, que es más sensible que yo, ¿verdad? Como mujer, me dijo, no, ¿sabes qué? No puedo seguir viendo esto porque me está pesando mucho. Muchas veces es a través de una carga que Dios nos da por algo que nace un llamado, un ministerio, un propósito para el cual Dios te ha formado. Entonces, Dios tiene un llamado único para ti. Y termino con esto. Les doy gracias yo sé que está haciendo mucho calor, pero yo sé que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y con esto es lo último. Vimos 10 principios. La respuesta correcta al llamado de Dios es, heme aquí. Dios tiene un llamado para ti. El llamado no viene de tu iglesia, no viene de tu líder de jóvenes, no viene de tu pastor, no viene de otra persona, sino viene de Dios. Y en la Biblia, Éxodo 3:4, Dios dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Primera de Samuel 3:4, el niño Samuel está acostado en el templo y Dios le dice, Samuel, Samuel, heme aquí. Isaías 6:8, y es la imagen que se ve ahí, que el ángel le dio el carbón encendido y tocó sus labios. Y Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta famosa de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Lucas 1:38, Gabriel, el ángel, se le aparece a María, una jovencita, y le da una palabra, y María dijo, he aquí tu sierva, haz como te plazca. Y Ananías, un profeta en la ciudad de Damasco, que fue quien oró por Saulo antes de que le dijeran Pablo, y dice que Dios le habló, Ananías, y Ananías en Hechos capítulo 9, verso 10, la respuesta de Ananías fue, heme aquí. El llamado es lo mejor que hay. Como dijo Charles Spurgeon, repito, si Dios te ha llamado a ser predicador, no te reduzcas, no te bajes a ser rey. El llamado de Dios siempre es lo mejor que hay para nuestras vidas. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a terminar. Padre, yo te doy gracias porque tus propósitos son innovadores, tus propósitos, tu diseño es original en cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos has creado a cada uno con un llamado distinto, único. Yo pido que nos ayudes a descubrir y a caminar en tu llamado. Yo pido que no seamos una iglesia de asistentes, sino una iglesia de valientes, una iglesia donde cada uno está cumpliendo el papel, cumpliendo los propósitos para los cuales tú nos has formado. Bendigo tu palabra en nosotros, bendigo tu llamado, que podamos escuchar tu voz en oración, en la palabra, en adoración, en ayuno, que podamos distinguir qué es lo que tú esperas, qué es lo que tú quieres de nosotros. Y que nosotros podamos responder, heme aquí, aquí estoy, úsame con lo que tú quieras. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.